Hay nuevos datos, nuevas cifras que parece ser que José Luis nos va a dar mucha información sobre algo que parecía que era una cosa y parece que no es así, como es el tema del tabaco y el humo y sus partículas que emite. José Luis, cuéntanos. Bueno, tú sabes que durante estos últimos 10 años ha habido una demonización de todos los fumadores, del tabaco. País por país, uno tras otro, han ido prohibiendo, limitando, dificultando el acceso al tabaco, encareciéndolo de manera absolutamente anormal y desmesurada. Se ha creado, bueno, pues eso, una especie de demonio del humo. Incluso, no sé, me consta que en países, por ejemplo, Canadá, está mucho mejor visto ser alcohólico que ser fumador, cosas de ese tipo. Fíjate tú qué dato más curioso, que si tú ves una película actual, los malos, cuando sale alguien fumando, ese es el malo, no falla. Cuando sale alguien fumando y ves una película, puedes decir directamente, ese tipo es malo. Porque han creado un rol en el cual, cuando sale alguien con un cigarrillo en la boca, tiene que ser malo, malvado, mala persona. Cuando todo es falso, y los datos incluso que da la Organización Mundial de la Salud no son reales, no son reales. Pues venga, vamos a desmenuzar estos datos. Me viene a la cabeza, José Luis, cuando Adolf Hitler decía, afirmando que el tabaco era la furia del hombre rojo en contra del hombre blanco. Pues imagínate, si ya empezamos desde entonces a demonizar el tabaco y hoy en día se están ensalzando esas ideas de ese señor, pues nos podemos imaginar qué intereses hay. Mira, vamos a empezar por datos tangibles, palpables que podamos tocar. Uh-huh. Mira, normalmente cuando escuchas en los medios de comunicación de que no hay que fumar, vas al médico y te dicen usted deje de fumar, todo el mundo te lo dice y no te explica por qué. Te dice sí, porque da cáncer de pulmón y muchas enfermedades, pero nada más, no te dan referencias, no te dan ningún tipo de informe, documento, estudio, no te enseñan nada, no te enseñan absolutamente nada. Y una cosa que ocultan absolutamente flagrante es algo que vas literalmente a alucinar. Tú sabes que la mayoría de las personas supercentenarias son fumadores. No lo sabía. La mayoría de las personas que tienen más de 100 años en el planeta son fumadores. En Cuba hay un club que se llama el Club de los 90 años o de los 100 años, no me acuerdo muy bien, que muchos de ellos son fumadores. Ahora, también es cierto que el tabaco que venden en Cuba, por supuesto, no tiene los aditivos que el tabaco que pueda vender Occidente. Pero la mayoría de los fumadores, os voy a poner un ejemplo, Jean-Louis Calment. Esta mujer nació el 21 de febrero de 1875 y vivió hasta 1997. Murió por causas naturales. 122 años. ¿Sabes cuál decía que era su secreto? Fumar. Eso es lo que decía, que por cierto, hay fotos de esa señora fumando, vamos, con una absolutamente mayor. Otro, José Aguinaldo dos Santos, es un brasileño. Este señor era padre de esclavos, o sea, sus padres eran esclavos. Imagínate que nació en 1888 y en 2014, cuando debió morir, me parece que ha muerto, cumplió 126 años, dice que llevaba fumando un paquete de cigarrillos todos los días durante los últimos 50 años. Que hay fotos muy recientes de él fumando. Otra, por ejemplo, Whitney Langley. Bueno, pues ha cumplido 100 años y dice, he fumado desde la escuela infantil y nunca he pensado en dejar de fumar. Y cree que llevo fumados a lo largo de su vida más de 170.000 cigarrillos. Emiliano Mercado del Toro nació en 1891 en Puerto Rico. Fumó durante 76 años y murió a los 115 años por causas naturales. O sea, es que haceros una idea. Sek Yi, un budista, que dicen que los fumadores no pueden ser espirituales, todo eso es mentira, porque nos han creado unos roles de espiritualidad absurdos. Además, un experto en artes marciales. Nació en 1881 y falleció en el año 2003 a la edad de 122 años. Y cuando le preguntaron a su esposa, que tenía 108 años, que porque también era fumadora, que por qué
había vivido tanto? Dice, bueno, es básicamente porque fumábamos mucho, o porque fumamos mucho. Eso es lo que decía, pero es que hay un montón. Balud Lamashi es una persona que nació en Nepal, también, con 112 años, y que lleva fumando toda la vida. Christian Mortensen, también, un danés, que vivió 115 años y fumó toda su vida, ni recordaba cuando empezó a fumar. Ese es un ejemplo práctico. Pero ahora vamos a hablar de muchas más cosas que hay detrás. Porque, José Luis, aquí hay una cuestión. Vamos a plantear esta posibilidad de que no es directamente proporcional el tabaco y el humo que genera el tabaco con el cáncer de pulmón. Entonces, aquí se abre una puerta al misterio. Bueno, vamos a explicar eso que acabas de decir, si quieres. Sí, por favor. Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud dice que el 70% de los cánceres de pulmón son por causa del tabaco. Lo pueden leer, se puede entrar y se puede ver. Ahora yo, por favor, le pido a la gente que acceda a los datos de los países donde más se fuma y a los datos de los países donde más cáncer de pulmón hay. ¿Tú lo has consultado? Claro. Cuéntanos. Y no encaja. No encaja en absoluto. Por ejemplo, China y Rusia son los que más se fuma, pero no son los que más casos de cáncer de pulmón hay. Los casos donde más cáncer de pulmón hay son Hungría, Serbia, Caledonia, Montenegro, Dinamarca. Dinamarca, imagínate, que casi no fuma nadie ya en Dinamarca. Polonia, Canadá, que no se fuma muy poquita gente en Canadá ya, prácticamente nadie. Y el clima y el aire que hay en Canadá es fantástico. Pues nada, las tasas de mortalidad de cáncer de pulmón por cada 100.000 personas son de 38 personas por cada 100.000. Y sin embargo, los países que más se fuma no encaja ninguno, menos Estados Unidos, que está el tercero y en la lista de los más fumadores, de los de más cáncer de pulmón, está en el puesto 8º. Es el único. Los que más se fuma es China, Rusia, Estados Unidos, Indonesia, Japón, Alemania, la India, Turquía. En Turquía no deben parar de fumar y sin embargo no tienen casos de cáncer de pulmón. Corea del Sur, Vietnam. No es el tabaco el que produce el cáncer de pulmón al 70%, como está indicando la Organización Mundial de la Salud. Miren los datos. Entren y miren los países donde más se fuma y los países donde más casos de cáncer de pulmón hay. Y ya está. Y comprueben que la OMS lo está diciendo. Entonces, es mentira. Entonces, llegamos a una conclusión, a tenor de lo que dice José Luis, de que en países donde se fuma poco hay más incidencia, la incidencia de cáncer de pulmón es más alta. No es la regla, pero efectivamente se dan muchas circunstancias donde en países donde se fuma muy poco hay una alta incidencia de cáncer de pulmón. Es otra causa que algunos vienen relacionándola principalmente o directamente con las pruebas de las armas nucleares o la radiación atmosférica. Porque antes de que se empezasen a lanzar bombas atómicas, la enfermedad del pulmón, el cáncer de pulmón, la llamaban la enfermedad de los desollinadores, que son los únicos que la padecían. Y a partir de ahí empieza a haber un aumento notable de la cantidad de cánceres de pulmón. Es más, si veis las estadísticas y veis los años de las pruebas nucleares, veréis cómo aumenta también los casos de cánceres de pulmón. Curiosamente. Vaya lo que nos estás contando. O sea que quizás se ha buscado un cabeza de turco para encubrir esta incidencia de cánceres de pulmón, que en realidad es el tema radioactivo. No solo eso, sino que hay más cosas. Desde luego la radioactividad ha afectado notablemente a los cánceres de pulmón. Yo estoy convencido de ello. Hay estudios o algunas personas que han propuesto esta teoría como posible. Es más, tengo yo un vídeo en el cual hablo sobre este dato. Luego hay cosas también interesantes. Por ejemplo, todo el mundo ha visto una cajetilla de tabaco en la cual aparecen unos pulmones negros. ¿A que sí? Sí. ¿A que todo el mundo ha visto esa foto? Uh-huh. Pues es mentira. Los pulmones de los fumadores son tan rositas como los de los no fumadores. Mira, os voy a dar unas citas. Vamos a ver. Es mentira eso que muestran. Una cita. Fumar no decolora el pulmón. El doctor Duan Carr, de cirugía del Colegio de Medicina de la Universidad de Tennessee. Otro. He examinado miles de pulmones de forma macroscópica y microscópica y no puedo decirte al examinar un pulmón que haya o no fumado su antiguo anfitrión. El doctor Víctor Buller
patólogo del Hospital St. Joseph en Kansas City. Otro: no es posible de manera macroscópica o microscópica o de cualquier otra manera conocida distinguir entre el pulmón de un fumador o de un no fumador. El ennegrecimiento de los pulmones es de partículas de carbono y fumar tabaco no introduce partículas de carbono en el pulmón. Doctor Sheldon Sommer, patólogo y director del laboratorio del hospital de Lexon Hill en Nueva York. ¿Sabéis de dónde viene el mito de los pulmones negros? Cuéntanos, José Luis. Bueno, pues había un estudiante de medicina en 1948 que se llamaba Ernst Winder, ¿eh? Era un estudiante de medicina. El primer año fue testigo de una autopsia y entonces vio que ese hombre, al morir, había muerto de cáncer de pulmón y notó que los cánceres, el pulmón estaba ennegrecido. Uh-huh. Empezó a leer los antecedentes del paciente y descubrió que era fumador. Y dijo, ya está. Se ennegrecen debido a los cigarrillos. Pero fijaos, Winder pasó toda su vida intentando, que no lo llegó, a probar que los cigarrillos causaban cáncer y no lo logró. Es más, se demostró que estaba entregando datos falsos cuando mostraba fotografías de pulmones negros y la relacionaba con el cáncer. Lo que pasa que esa imagen que el señor Winder mostró caló mediáticamente y al final se vinculó y se mezcló. Pero la imagen que se ve en la cajetilla de tabaco del pulmón ennegrecido no es por fumar, será por otras causas. Y por ejemplo, no sé, yo no fumo, pero en un cigarrillo cuando se aspira se ve que queda en el filtro como un tinte oscuro, ennegrecido. ¿Esto puede ser que salte a los pulmones o no? Bueno, pero lo que se produce en el pulmón, en los pulmones, es una protección natural frente a esa nicotina o ese exceso de nicotina, pero no se hacina en los pulmones y los vuelve negros. Eso es falso, eso no es cierto. Yo, en base a las referencias que estoy dando, seguramente que habrá muchos ahora mismo que se estén rasgando las vestiduras y dirán, Dios mío, JL está promocionando el uso del tabaco. No, mire usted, lo que le ha ocurrido a usted es que ha sido totalmente intoxicado, pero no por el tabaco, sino mediáticamente. La pregunta es, ¿la nicotina es buena? Incluso, porque cuidado, se ha demostrado que es un antiinflamatorio y que juega un papel clave en la supresión de ciertos problemas inflamatorios incluso en el sistema central. Esto no es mío, incluso algunas cuestiones indican que bueno, hay un estudio que se efectuó en Estados Unidos que decía que el gobierno estadounidense, concretamente en el año 2010, después de hacer un estudio a un montón de gente, dijeron que los resultados mostrados de las personas que recibieron nicotina, unas pruebas de capacidad, unas pruebas de capacidad mental, los resultados que mostraron las personas que recibieron nicotina obtuvieron mejores resultados en todas las pruebas, ya fueran o no fumadores, especialmente en áreas de velocidad, memoria, precisión, concentración y atención. El estudio también mostró que los usuarios de nicotina se comportaban significativamente mejor en otras áreas como la memoria a largo plazo, la memoria sistemática, la aritmética, los cálculos complejos y las habilidades motoras gruesas. Cito textualmente el estudio, que lo he estado leyendo. Así que imaginaos. O sea que incluso puede ser terapéutica. Claro, si es que hay un artículo en la revista muy interesante de hace muchísimos años, de unos 25 años, que decía que hasta los fumadores eran mejores en sus puestos de trabajo, eran más eficientes. E incluso se afirma que la nicotina es claramente muy beneficiosa para la función cognitiva. Se encontró una cosa curiosa. La nicotina libre de humo produce mejoras en la eficiencia mental, que son cuantitativamente similares a las mejoras producidas por el tabaquismo. Hubo otro estudio en el año 2014 que demostró que un aumento en los receptores de la nicotina, inducido por el fumar, se asoció a los mejores niveles de la función cognitiva. Quiero decir, que eres capaz de tener mejor función cognitiva, o un fumador tenía mejor capacidad cognitiva que otro no fumador. Claro, decir todas estas cosas, todo el mundo está diciendo, bueno, ¿de dónde sacas todos esos datos? Mire usted, si usted se informa un poquito, verá que lo que le estoy contando hay referencias y es cierto. Vaya, hoy tenemos un tema aquí que rompe esquemas, ¿no? Cuando parecía que todo el mundo fumaba y se empezaba a hacer estas campañas de concienciación,
ahora parece que hay otros datos que José Luis nos está explicando que no son lo que parece que son, si más no, como resultado o podríamos decir órgano final perjudicado, que es los pulmones. José Luis, sí. Sí, bueno, hay más datos, ¿no? Porque esto obedece a un largo estudio que existe, hay un montón de estudios y cosas absolutamente impresionantes sobre esto que evidentemente mediáticamente se trata de ocultar, porque es que a los fumadores se nos ve, y digo se nos ve porque fumo, se nos ve como auténticos seres malvados. Veréis, ¿Hasta qué el investigador David Warburton, de la Universidad de Psicología de Reading, dijo, primero, que la nicotina mejora la atención en una amplia variedad de tareas en voluntarios sanos. Segundo, que la nicotina mejora la memoria inmediata a largo plazo en voluntarios sanos. Tercero, que la nicotina mejora la atención en pacientes con posible enfermedad de Alzheimer. Cuarto, aunque algunos efectos de la memoria de la nicotina pueden deberse a una mayor atención, otros parecen ser el resultado de una consolidación mejorada. Eso es, según los estudios de este investigador, David M. Warburton. Que lo busquen y que lo vean. Pero hay más cosas, si queréis podemos seguir hablando. Sí. Cuéntanos. Bueno, por ejemplo, también sabéis que una de las grandes plagas que existen en la actualidad es la depresión. El 17%, y creo que es más, en estos momentos de las bajas en el Estado español, son por depresión. El 17%. Una cifra muy considerable, muy respetable. Yo creo que en estos momentos es mayor porque el dato que tengo es antiguo. Pero se ha demostrado que una propiedad desconocida del humo del tabaco es que contiene una sustancia que se llama MAOI. ¿Se llama así? ¿Maui? Sí. Uh-huh. Y que los fumadores tienen, los fumadores tienen niveles significativamente más bajos de ese tipo. Lo que básicamente significa que es un antidepresivo natural. O sea, que las personas que tienen, que fuman y que no consumen fármacos antidepresivos, tienen menos depresiones que aquellos que no fuman y no consumen fármacos antidepresivos. También se ha demostrado que es un antioxidante. Ha demostrado, hay estudios. Un antioxidante, por ejemplo, concretamente con un antioxidante que se llama glutatión, que lo tienen prácticamente todas las células del cuerpo. Pues las personas que fuman tienen un 80% más de glutatión que los no fumadores. Ahí es nada. Y por ejemplo, decíamos el MAOI, pero es MAO, ¿verdad? Sí, MAO. MAO, la monoaminooxidasa, que también interviene en la descomposición de la dopamina. O sea, por eso la gente que fuma quizás tiene aquella sensación de bienestar. ¿Influye ahí? ¿Y por qué los que dejan de fumar de repente se empiezan a coger de todo? Que si pulmonías, que si resfriados, que si problemas de garganta. ¿Por qué? ¿Nadie se lo ha preguntado? Porque yo conozco a mucha gente que ha dejado de fumar y se ha cogido de todo. Y ese mito de que los fumadores dicen que pierden el aliento, lo que hace perder el aliento, cuando corres o cuando andas, no es que fumes o no. Es el ritmo de vida sedentario. Si tú coges a una persona que está en una oficina sentada 8 horas al día, llega a casa y está otras 8 horas sentadas viendo el sofá, viendo la televisión, y después se mete en la cama y no fuma, tendrá el mismo aliento que otro que fume. No podrá pegarse una carrera por la calle. O sea, como vemos, hay muchas cosas que parece que nos están indicando que el fumar no es tan malo como nos están contando. Hay un dato, José Luis, muy curioso, ¿no? Bueno, sabemos que lanzaron 2 bombas atómicas, una en Hiroshima y la otra en Nagasaki, y se hicieron unas pruebas atmosféricas hacia la década de los años 60 y la incidencia de cáncer de pulmón sobre las islas del Pacífico se multiplicó por 5 justamente desde aquella fatídica fecha de 1945 que se lanzaron estas bombas nucleares, ¿no? Claro, ahí está. Ahí tienes el dato. Tienes el dato ahí. Quiero decir, nos damos cuenta de que la radiación ambiental va vinculada al cáncer de pulmón.
Ahí sí que está el dato. Y efectivamente, en los sitios donde hay un aumento de radiación, hay aumento de cánceres de pulmón. Ese sí es el gran problema. Ahí está el problema. ¿Con Fukushima debe suceder lo mismo, José Luis? No tengo datos, no te puedo decir, pero sería una cuestión de estudio. Sí, efectivamente. Claro. A mí me gustaría también ver si desde que en España han subido los precios del tabaco de manera escandalosa, si en España, desde que han prohibido, han hecho una restricción a los fumadores absolutamente espantosa frente a los no fumadores, si realmente se han reducido significativamente las tasas de cáncer de pulmón. Te voy a decir que intenté buscar el dato y no lo encontré, pero me parece que no, que los casos de cáncer de pulmón siguen igual, o peor. Ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, un estudio que salió que decía que el humo del tabaco modificaba hasta, si no recuerdo mal, hasta 180 genes de los pulmones. No, claro, vamos a ver. Pero si es que ellos te van a mostrar un montón de cosas intentando decirte que te vas a morir si fumas. Yo te voy a poner un ejemplo bien claro. Conozco a gente, una pareja de amigos, y yo mismo, yo tengo mascotas en casa, 2 gatos, y esta pareja de amigos tiene 2 perros y un canario. El canario lo tiene hace un montón de años ya. Es un canario, no sé cómo viven tantos años. Pero lo cierto es que le tienen un canario. Estas personas son fumadoras y fuman constantemente. Si fuese tan malo para los fumadores pasivos, que dicen que hay miles y miles de muertos fumadores pasivos, gente que se muere porque está al lado de gente que fuma y ellos no fuman, ¿por qué los canarios no se mueren? ¿Por qué los gatos no se mueren? ¿Por qué los perros no se mueren? O las tortugas, o lo que tenga usted como mascota si usted fuma. ¿Por qué no se muere? Se debería morir, ¿no? Fíjate que los canarios los utilizan en las minas para detectar el gas. Y en cuanto a la mínima contaminación atmosférica o de aire que hay, el canario inmediatamente muere, mucho antes, evidentemente, que el ser humano, lo cual les da tiempo de reacción. Y sin embargo, los canarios cantan y ríen y de todo. Vamos, por supuesto, ríen no, pero quiero decir que cantan y comen perfectamente, se reproducen, etcétera. Véalo usted. Pues es que lo han demonizado totalmente. Por eso he dicho al principio de que cuando veas una película y aparezca alguien fumando, ese es el malo, porque nos quieren crear un rol. Es más, fíjate tú qué curioso. Había un eslogan en las cajetillas, antes del tabaco, que ponía, fumar puede matar. Pero la crueldad de aquella persona que diseña el eslogan es tal que lo modifica y ahora es un verbo presente. Fumar mata. Porque fumar puede matar entra en nuestro subconsciente con una muerte hipotética en un futuro que quizás nunca llegue. Y sin embargo, fumar mata habla de un presente actual. Ellos utilizan la magia, es una magia negra contra nosotros mismos, creando en nuestra mente la idea de que fumar mata. Y el hecho iconográfico de que vemos constantemente eslóganes de que nos va a matar, y fotografías absolutamente depravadas, en las cuales aparece gente en un estado lamentable, indicando que existe una vinculación, una relación con el fumar, lo que hace es crearte dentro de ti una especie de idea redundante, constante, repetida, de que te va a matar, de que te va a producir cáncer de garganta, cáncer de pulmón, cáncer de cualquier otro tipo, de que vas a hacer daño a tus hijos, de que vas a hacer daño a mucha gente. Eso es lo que crean, una idea dentro de ti constante. Da que pensar si, a tenor de lo que dice José Luis, si se ha exagerado acerca de los peligros del tabaco. Se ha exagerado porque, a saber qué es lo que habrá de fondo, posiblemente se haya dado cuenta que la gente fumadora consume menos medicinas a lo mejor que los no fumadores. Y hayan decidido, bueno, pues emprender ese tipo de movimientos. No lo sé, esto es hipotético, estoy teorizando. Esto es absolutamente hipotético, es una idea mía. Pero desde luego existen numerosas referencias de que, digamos que los pulmones, de que algunas personas, o en algunos casos, fumar tiene la capacidad de proteger los pulmones contra una variedad de enfermedades concretas, incluso el Alzheimer, ¿no? Se ha demostrado que aquellas personas que son fumadoras son mucho menos propensas a padecer Alzheimer que aquellas que no fuman. Aumenta. Sí, no, sigue, adelante. Y por ejemplo, José Luis, ¿se puede a ver si lo digo bien, espera, disociar lo que es el tabaco, el cigarrillo del puro, por ejemplo? ¿Hay algún dato?
No tengo datos en sí sobre la diferencia entre el cigarrillo y el puro. Posiblemente existan debido a que el tabaco tiene una serie de aditivos. Una serie de aditivos que se hacen, bueno, pues entre otros, pues para que los cigarrillos se apaguen solos cuando los dejas aislados y no se queme, no se incendie la casa. O, por ejemplo, el tabaco se pueda apelmazar, compactar para poder ser liado correctamente dentro de las máquinas y ser cortado más adecuadamente. O sea, el tabaco lleva una serie de aditivos, incluso para darle un aroma concreto, un sabor concreto, lleva una serie de aditivos, pero no nos engañemos. No piense usted que la comida que usted come no lleva aditivos, que también los lleva, y mucho más fuertes y mucho más intensos que posiblemente el tabaco. Si usted se compra un bollo de estos preprocesados y echa un vistazo a su fórmula química, se dará cuenta que tiene más química que no sé, que lo que es cualquier persona se pueda imaginar. La cantidad de componentes químicos que puede llevar cualquier bollo industrial, que son bastantes más, pienso yo, que los que lleva el tabaco, o por lo menos está a la altura. Y por ejemplo, habían datos, ¿no?, de que pues habían sustancias en el tabaco como piridina, amoníaco, ácido estearaico, que es cera de vela, metanol, tolueno, que es un solvente industrial, cadmio. Incluso se había hablado de residuos de pesticidas, sustancias adictivas, añadidas, todo de forma artificial. ¿Qué opinas sobre esta cuestión? Bueno, vamos a ver. Eso lo hay en el aire de manera natural. No necesitas ni fumar ni dejar de fumar. Uh-huh. En el aire de manera natural te encuentras pesticidas. Te encuentras todo tipo de sustancias químicas, las que quieras. Y la ciudad, cuanto más contaminada es, o cuanto más grande es y densa en cuanto a urbe, más elementos extraños te vas a encontrar. Quiero decir que posiblemente, no lo puedo afirmar, pero muchas de esas pruebas que se están haciendo, si se las hiciésemos al aire natural que nosotros respiramos, nos encontraríamos los mismos elementos. Cientos de elementos químicos hay en el aire que nosotros respiramos de manera natural. Vamos a la publicidad, José Luis, y me gustaría, la industria más poderosa que hay ahora por ahora, creo yo, que es Hollywood, y habías dicho algún dato, ¿no?, de cómo los malos fuman y los buenos no fuman en las películas. Vamos a ver si hay alguna película que hay alguna referencia, ¿te parece? Sí, luego os cuento yo una muy graciosa, sí. Pues amigos y amigas, José Luis, vamos a esta pequeña pausa publicitaria. Curiosamente, el cine siempre, pues bueno, no había película del oeste que nos saliera el cowboy fumando, por ejemplo, ¿no? La última versión, creo que fue en el 2016, había tenido que hacer un esfuerzo de memoria de la película, la versión de Los Siete Magníficos, que creo que sí que sale uno fumando, que es el que hace saltar a todos los, entre comillas, malos de la película por los aires, cuando se enciende el purito. Bueno, yo hay una película que me hace bastante, la verdad es que me hizo incluso reír. Es una película que se titula El Ente. El Ente es una película que habla sobre un caso real de una mujer, Carla Morán concretamente, que fue protagonista de la invasión de un espíritu, un ente, en su cuerpo y que la asediaba, la golpeaba, la violaba incluso, y que fue analizado, bueno, pues me parece que fue por una universidad norteamericana bastante importante, ¿no? Bueno, pues el caso es que se hizo una película llamada El Ente, así como con su propio, no, como el nombre indica. Entonces, en El Ente, en la película El Ente, hay un momento en el que se reúne el claustro de la universidad y concretamente el claustro médico. Y están en una sala todos reunidos y los protagonistas, hablamos de que la película es de 1982, vamos a ponernos en contexto. Uh-huh. Los que ahí están reunidos, uno de ellos saca un cigarrillo y lo enciende. Inmediatamente el resto de las personas que hay en la mesa sacan otros cigarrillos y también lo encienden. Pero es que además lo encienden con cerillas, o sea que todavía, si veis la escena, el humo en aquella habitación es espantoso. Para más Inri, me parece que es el rector, saca un puro y se lo enciende delante de todos, con otra cerilla. Ya el humo es escandaloso y otro de los profesores universitarios que allí quedaba sin fumar, saca una pipa, la enciende con otra cerilla y ya el humo que hay en la sala
es absolutamente espantoso. O sea, una cosa ya que es que ni se ve, podéis ver la película. Y en ese momento entra el malo, que no es fumador, habla un poco con ellos y se larga, ¿no? O sea, en este caso los no fumadores eran los buenos. Pero en la actualidad los fumadores son los malos. Porque incluso hay un estudio que se ha demostrado que el 37% de los malos de las películas que fuman son el protagonista malvado, ¿no? Incluso antes de que acabe la propia acción de la propia película, intentando meter en la gente la idea de que fumar y ser el malo de la película son lo mismo. De alguna manera se manipula la mente colectiva, porque ahora, ya que hablamos de fumar y películas y cine, me viene aquella imagen de aquel cruce de piernas más que sospechoso de Sharon Stone, intentando pues provocar, seducir o enviar algún mensaje más que subliminal a Michael Douglas, ¿no? Y ella tiene aquel cigarrillo, fumando así con aquel estilismo y aquella provocación. Claro, intenta meternos en la cabeza de que es mala, es malvada. Vamos a ver, mira, te voy a contar algo más. Concretamente, hubo una peste en el siglo XVII, en 1665, duró bastante tiempo, una peste en Londres que mató a 100.000 personas. En el lapso de un año se llevó por delante a 100.000 personas. Acabó en 1666. La gente pudiente, evidentemente, se largó de Londres. Los que tenían recursos económicos, pues al ver el panorama, pues dijeron, mira, aquí en esta ciudad no se puede estar y la posibilidad de que podamos adquirir la peste es enorme. Evidentemente, aquellas personas que no eran pudientes se tuvieron que quedar en la ciudad. Y cuando se quedaron en la ciudad y siguieron sus trabajos, claro, ellos, aquellos que sobrevivían, tuvieron que idear un plan o un método de supervivencia. ¿Sabéis lo que les recomendaban los médicos? Vaya. Como método de supervivencia? Que fumaran. Fumar. De hecho, el Colegio de Médicos emitió una directiva, decía que el azufre bien quemado estaba recomendado como cura para el aire malo que causaba la peste. Pero aquellos que trabajan en la recolección de cuerpos frecuentemente, comentan, fumaban tabaco para evitar el contagio de la peste. Imagínate. Ahí está. Vaya, vaya. Y por ejemplo, aquella densa niebla, década de los 50, aún Elvis ni Bill Haley habían hecho sus primeros acordes, estamos al 1952, de una hipercontaminación ambiental de los días, entre los días 5 y 9 de diciembre en Londres, que ya dijeron que aquello fue la gran niebla, ¿no? Que, bueno, causó la muerte a 12.000 londinenses y dejó 100.000 enfermos. Yo no sé si hay alguna relación, bueno, evidentemente con el tabaco que no, pero de la condensación de combustibles fósiles, la quema, se asentaron más los transportes, las chimeneas de las fábricas, etcétera. Si allí la gente, como medida pues de estas alternativas para protegerse, fumaban. El tabaco, veréis, lo que produce es como una especie de sistema de defensa dentro de los pulmones, o como una especie de tejido mucoso que impide que ciertos componentes tóxicos accedan a nuestro sistema sanguíneo. Por las mañanas muchas personas se levantan y exhalan esputos de ese tipo de sustancia expulsada por el propio pulmón. Lo que hace es lanzar la nicotina o esos restos o esos tóxicos fuera que pueda haber. Esa mucosidad que se genera cuando eres fumador, lo que hace es protegerte de otro tipo de cuestiones, Por eso que muchas personas se levantan y echan esos esputos tan desagradables, pero es sencillamente un mecanismo de defensa frente al acceso de ciertos tóxicos a nuestro organismo, que no tiene por qué ser la nicotina, sino otros tóxicos que pueden llevar el tabaco. Pero, por ejemplo, se han encontrado cosas que se dice que lo que produce la destrucción de los dientes y de la boca es el fumar. Lo que realmente produce que tu boca sea un desastre es el estrés. Eso es lo que te mata realmente. El estrés es una de las enfermedades más devastadoras que existen en el siglo XX a finales y en el siglo XXI. El estrés, el aumento
Fijaos, un dato curioso, las tropas españolas que fueron a Irak o a Afganistán, chavales jóvenes, fuertes, con buena salud, cuando estuvieron allí, les ocurrió algo curioso. Y es que los índices de colesterol se les disparaban a todos. Y no es porque comiesen mal, es porque el estrés constante de estar en el frente de guerra les hacía aumentar esos índices de colesterol. El colesterol es uno de los mayores agentes, el estrés es uno de los mayores agentes capaz de destruir al ser humano. Y nadie lo dice, porque vivimos en una sociedad en la cual ser hiperproductivo es bueno, una sociedad en la que nos enseñan desde pequeños que tenemos que ser competitivos y productivos. No interesa decir, no, mire, a usted el estrés es el que le está matando, el que le produce infartos de miocardio, el que le produce esto, aquello y lo demás allá. Eso sí que mata, realmente. Bueno, el estrés produce, primero ya que afecta al corazón, porque tienes una presión arterial alta. Exacto. Comentabas tú, insuficiencias cardíacas, degeneran cardiopatías, también el estrés afecta a la diabetes. Evidentemente la gente estresada come más porque tiene también más insomnio y se van a la nevera a ver y comen y entran en un bucle que no se soluciona, ¿no? Derivan depresiones, crisis de ansiedad. Incluso claro, y al final los refrescos azucarados han matado a más que gente que el tabaco. Por obesidad, por exceso, han creado muchos casos de diabetes, etcétera. Vaya. ¿Crees que algún día habrán campañas de el estrés mata? En una sociedad que estamos estresados, unos lo gestionamos de una manera, otros de otro, porque es todo ya rápido, deprisa, corre, venga, productividad, etcétera, etcétera. Bueno, te diré algo, eso solo puede ocurrir en una sociedad altamente espiritual, pero el sistema y el modelo que tenemos en estos momentos va a impedir por todos los medios que seamos una sociedad espiritual, porque las sociedades espirituales son sencillamente ingobernables. Lo que está claro, y aquí lo hemos comentado, José Luis, muchas veces, ¿no?, de que qué diferente camino ha tomado el crecimiento en tecnología, ¿eh? Esto es imparable a unos niveles, y qué lento va el crecimiento espiritual, ¿no?, con uno mismo. Desde luego, es un problema de que nuestro crecimiento tecnológico está muy por encima a nuestro... veréis, el ser humano en estos momentos, si analizamos concretamente todos los datos y el bombardeo de información que nos entregan, tiene un valor a la baja. Y tú dirás, bueno, vamos a ver, ¿cómo que tiene un valor a la baja? Se nos está hablando de una superpoblación. Se nos habla de una superpoblación y de alguna manera, y se nos está diciendo que debido al aumento de la población no se va a poder alimentar a todo el mundo, van a existir plagas importantes, las tasas de desempleo van a aumentar. O sea, en realidad, de alguna manera te están diciendo que el ser humano vale poco, es un valor a la baja, cuando en realidad es todo lo contrario. El valor de este planeta es el ser humano. El ser humano es altamente valioso, es muy valioso. Y si nos damos cuenta, en los grandes núcleos urbanos, donde más gente hay por metro cuadrado, por supuesto es donde más cultura hay, donde más educación hay, donde mejor sanidad hay, donde mejor muchas cosas existen. O sea, en realidad son las zonas más ricas aquellas en las que más gente hay, que en las zonas que son desérticas. Es evidente. Con lo cual, el ser humano debería ser un valor al alza. Tiene que ser un valor al alza. ¿Vivimos en una sociedad de la confusión, José Luis, y por ejemplo, del desenfoque personal? Decir, pero es claro, que claro. Me sucede esto y esto, claro, es que es normal porque todo el mundo le pasa. Pero en realidad no te está sucediendo esto, lo estás generando en base a unos ítems que ahí están, pero que no tienes por qué absorberlos y somatizarlos. Efectivamente, lo que quieren crearnos... Mirad, hay que distinguir dos cosas. Una, la realidad, y otra, la percepción de la realidad. Me explico. La percepción de la realidad es lo que se nos induce mediáticamente. Quiero decir, a nosotros se nos hace creer que vivimos en un medio hostil, donde hay que luchar, hay poco dinero, existe una gran dificultad para llegar a fin de mes, existen muchos problemas de salud. O sea, se nos crea una sociedad o una idea como una especie de clima mediático en el cual nos damos cuenta de que el ser humano está metido dentro de un medio absolutamente hostil, que tenemos que estar constantemente luchando allí donde nos encontremos. En realidad, esto debería ser totalmente distinto. Y se nos crea el rol contrario
a través de ciertos gobiernos, diciéndonos que los datos mejoran, que todo va fantásticamente bien, que ya hemos superado las crisis, que hemos superado los problemas, de que todo va a cuesta arriba, de que todo va a cuesta abajo, perdón, de que ya nos encontramos bien, cuando en muchas ocasiones las estadísticas que nos entregan son única y exclusivamente, digamos que fraudes contables para justificarte toda esa palabrería. Ni más ni menos. El otro día tuve la oportunidad de oír a una persona que decía: la pobreza en España se mantiene, la tasa de pobres se mantiene, pero los que son pobres cada vez son más pobres. Vamos a ver, eso quiere decir que vamos hacia un punto todavía peor, en realidad. Pero mediáticamente se nos mete la idea de que vamos hacia la bonanza. Estas cosas son totalmente incompatibles. ¿Qué ocurre aquí? Ellos nos quieren crear un clima de que lo están haciendo bien, cuando por otro lado nos están creando un clima de que la dificultad es constante y es insalvable e insufrible. Es como cuando enciendes la televisión y te ponen constantemente los roles de belleza con esos bañadores fantásticos, esos bronceadores, esos actores con un cuerpo perfecto, y el siguiente anuncio te está hablando de que compres en una cadena de comida rápida. En realidad es incompatible una cosa con la otra. Y además la gente que aparece comiendo en esos sitios donde hay comida rápida, todos son esbeltos y delgados. Se nos quiere disociar. Se nos quieren entregar ideas que son incompatibles, no pueden coexistir. Pues eso es lo que ocurre constantemente. He aquí quizás porque pues en televisión no hay tantos programas de divulgación científico, de divulgación sobre el respeto a la naturaleza, que hay programas que incluso es que a día de hoy nos extraña, ¿no? Incluso los que estamos a los medios, ¿no? De que tengan tantos millones de personas que estén pendientes de algo que dices, pero si solo que hacen que criticarse, es igual, puede ser a nivel personal o a nivel político. ¿Esto cómo lo analizas tú, este enfoque de la crítica permanente? Vamos a ver, en gran parte de los programas de divulgación científica o de divulgación de ciertas cuestiones están arreglados. Mira, yo recuerdo perfectamente oír a Lucy Pringle. Lucy Pringle es una de las máximas investigadoras de los círculos de las cosechas en el Reino Unido. Es una mujer que una vez vino a España, dio una conferencia, y en esa conferencia dijo algo muy interesante. Dijo: mire usted, a mí me vino National Geographic a hacer una entrevista sobre los círculos de las cosechas. Entonces yo, pues amablemente, les concedí esa entrevista y me tuvieron durante 1 o 2 horas haciéndome preguntas. Y cuando vi el documental, habían sacado de contexto algunas pequeñas frases que yo había dicho y quedé como una imbécil. Y además Lucy Pringle cuenta... Dice, fijaos qué curioso. Nos dan el aviso de que se están produciendo una serie de círculos de las cosechas en cierta zona. Vamos apresuradamente con el coche y nos encontramos a los de National Geographic grabando a tipos con palos y cuerdas haciendo círculos en las cosechas. Tipos que habían contratado para que lo hicieran y poder grabarlos de National Geographic en el documental a esas personas haciendo aquello. Pero mientras estaban grabando eso, en el cielo se estaban moviendo un montón de ovnis. Pero las cámaras solamente estaban grabando a aquellos tipos con los palos y las cuerdas, haciendo artificialmente los círculos de las cosechas. Y se bajó incluso Lucy Pringle y les dijo: oiga ustedes, pero miren ahí arriba, por favor, ¿cómo no están grabando lo que está apareciendo ahí arriba? O sea, en realidad lo que están buscando, cuando hablan del misterio, es destruirlo. Ellos te crean un entorno de que todo es, de que puede existir esto, que es un misterio, que viene ancestralmente, pero al final la idea que te dejan en la mente es que todo es un fraude. Eso es lo que te tratan de crear, y lo consiguen. A fecha de hoy, la mayoría de las personas piensa que los círculos de las cosechas, por ejemplo, han sido creados pues por una serie de ancianos que se dedican a pasar el tiempo con unos palos y unas cuerdas aplastando mieses de trigo. Aplastando, que no se rompen, quedan deformadas, con estructuras geométricas técnicamente imposibles. Anda que no se ve la diferencia entre un montaje y un círculo de la cosecha real. Esto es otra asignatura pendiente que algún día, en general, tendremos que pagar un alto precio, porque alguien nos está dando una información muy valiosa para que alguienes la desvirtúen, la infravaloren o incluso digan que son montajes. Desde luego. Además, eso que has dicho no trasciende. O sea, cuando saltó a la luz pública esa información sobre estos ancianos que estaban haciendo los círculos de las cosechas artificialmente, que era una auténtica chapuza, en ningún caso el presentador dije: bueno, es que hay otros en los cuales se demuestra que no han sido doblados con tablas y palos y cuerdas, sencillamente porque la espiga no está rota.
no está roto el tallo, está doblado. Está doblado por un curioso efecto que solo se puede producir de una manera muy concreta, pero no con ningún tipo de efecto físico, que eso haría que se rompiese. Eso no lo dijo, eso nunca lo dijeron. Salieron allí esos dos ancianos riéndose, mientras el cámara lo estaba grabando, y todo el mundo se quedó con esa idea. Si es que eso es lo triste, que al final alguien sabe todo esto y tiene en sus medios la posibilidad de destruir el misterio. Hay mucha gente que habla de estas cuestiones, de las cuestiones, lo que llaman las cuestiones racionales, y son personas que lo único que hacen es repetir como loros los argumentos del sistema. Oiga, por favor, no me cuente lo que ya sé. Intente explicarme por qué ellos intentan convencernos de su discurso, en un mundo en el cual la corrupción campa a sus anchas y es absolutamente la norma en prácticamente todos los países de Occidente y de no Occidente. No me intentes contar cosas de este tipo, haga el favor. Y, por ejemplo, en uno de los círculos de la cosecha, que dé una información trascendental, no tan solo para aquella localidad donde sale, sino a nivel planetario, y que se oculte una información y que quede en mano de unos muy pocos, esto, José Luis, esto es muy peligroso. ¿A qué te refieres concretamente? Bueno, pues algún mensaje que diga, ojo, que aquí se acerca, me invento, ahora voy a especular, un asteroide y tiene rumbo de colisión con el planeta Tierra. Alguien desde otro espacio-tiempo que te avise y que no trascienda la información, por ejemplo. A esto me refería, José Luis. Bueno, es que ha habido mucha mentira, ¿eh? Yo recuerdo en el año 2006 o 2005 aproximadamente un mensaje que recibió una persona canalizando seres que provenían posiblemente de una extraña federación galáctica o algo así, que decían que iba a llegar el fin del mundo en unos breves días. Esta noticia se hizo viral, empezó a expandirse por las redes. Incluso, fíjate, yo le di hasta credibilidad, algo, claro, es un error de bulto, y posteriormente, cuando pasó aquella fecha que indicaron, no ocurrió absolutamente nada, y hice un artículo acto seguido diciendo que era la última vez que me creía datos de este tipo, datos milenaristas de entidades que canalizaban a través de otras personas con técnicas, con ciertas técnicas. También he tenido la oportunidad de escuchar a personas que están canalizando a algunas entidades que están recibiendo mensajes muy interesantes. Claro, y si es que al final es como decían los evangelistas, hay que saber separar el grano de la paja. Eso es importantísimo. Saber discernir quién nos está contando la mentira y quién nos está contando la verdad. Recientemente se han publicado un montón de documentos, me parece que han sido 40 hojas o 100 hojas, de nuevos datos clasificados de Roswell, del famoso incidente de Roswell. Y se ha descubierto que de esas hojas muchas de ellas son falsificadas, pero otras no. Entonces han mezclado la verdad con la mentira y lo que va a quedar inmanente es la mentira. Y lo que está corriendo ahora en la red es que esos documentos son falsos. Sí, oiga, mire usted, son falsos, muchos de ellos, pero no todos. Eso es lo que ocurre. Cuando mezclas la verdad con la mentira, todo se vuelve mentira directamente. Pues esto se puede hacer un ejercicio, ¿no? Coges dos personas que nieguen todo lo que tú dices es verdad, y cuando tú tienes la verdad y te ponen una mentira delante y otra detrás, queda tu verdad diluida. Hombre, claro, y es que además el que va contra el discurso del sistema está navegando contra corriente, ¿eh? Esto lo vemos en los políticos, o sea, siempre ves, por ejemplo, el que critica a un gobernante pero no aporta ningún dato de qué es lo que haría, ¿no? Esto viene a ser así. O sea, es más fácil criticar que aportar. Bueno, y nos encontramos el caso contrario también. Hay políticos que te están contando que todo va fantásticamente bien y no van las cosas tan bien. Haga usted el favor. Exacto. O sea, nos encontramos el discurso contrario. Es lo que he dicho antes, saber discernir, saber separar el grano de la paja para poder entender correctamente el contexto. No podemos decir de un tema todo es mentira y de otro tema todo es verdad. No se puede ser bipolar, no se puede ser binario en las decisiones. Tenemos que saber separar algunas cosas buenas de las cosas malas, ya que la información se nos entrega en bruto. Y lo que es real también, José Luis, cuando aparecen los círculos de las cosechas, que es un tema que tanto a ti como a mí nos apasiona de hace muchos y muchos años atrás, es que cuando salen, y sobre todo en Inglaterra, acto seguido aparecen unos helicópteros negros sin identificación alguna sobrevolando la zona. Sí. Yo he tenido oportunidad de hablar con gente
que me ha dicho in situ que los ha visto. Dice, yo estaba dentro de un círculo de las cosechas, concretamente hablo de Vicente Fuentes, un buen amigo mío. Él ha ido al Reino Unido en algunas ocasiones. Dice, mira, yo estaba dentro de un campo del círculo de las cosechas, dentro de un campo de cereal, y por encima de mí pasaron en varias ocasiones helicópteros sin ningún tipo de distintivo, de color absolutamente negro. La pregunta es de quién son esos helicópteros. Tienen que llevar identificación, tienen que llevar matrícula, y bien clara, y bien visible. Entonces, ¿dónde está la realidad, José Luis? La realidad es una labor que requiere arremangarse. Requiere trabajar en ella. No podemos esperar que alguien coma por nosotros. No podemos esperar que alguien beba por nosotros. Pues esto es lo mismo. No podemos esperar que alguien nos entregue toda su verdad. Tenemos que nosotros efectuar una labor de digestión de toda esa información, sabiendo separar la que es creíble de la que es absolutamente increíble, tanto de un extremo como de otro. Y eso es una labor que requiere, por supuesto, análisis. Y en una sociedad en la que todo el mundo corre, todo el mundo va corriendo, hay estrés, la capacidad de análisis se ha quedado en cero. Alguien ya piensa por nosotros. Yo creo que hay que recuperar esa capacidad de análisis. Es importantísimo. Me viene a la cabeza, José Luis, cuando decía Carl Sagan que la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Y con esto nos da mucho que pensar. Exacto, sí. Incluso Sagan es un tipo muy peculiar. Es un tipo muy peculiar que decía grandes verdades y cosas que a mí me resultaban muy sospechosas también. Es como que jugaba en los dos bandos, como una especie de juego en los dos equipos. Yo siempre he tenido un buen aprecio por Carl Sagan, pero sé perfectamente que hay algunas de las cuestiones que él afirmaba en algunos de sus libros que a mí me resultaban un tanto sospechosas. Y en otras dejaba claves importantes, incluso como en su famoso libro... Bueno, tiene varios libros, en estos momentos no me acuerdo del nombre, pero efectivamente es un personaje bastante peculiar. Lo que sí recomiendo, y ya estamos nos quedan segundos para acabar el programa. El libro era Contact, me he acordado ahora. Contact. Sí. Muy buen libro. Y yo recomiendo que la gente escuche su última entrevista que dio a los medios públicos poco antes de fallecer, porque allí está dando mucha información para saber qué más hay de esta realidad tan interesante que nos envuelve. José Luis Camacho, hemos empezado hablando del tabaco, un tema muy interesante, como siempre aquí que cada uno saque sus conclusiones, puede investigar, contrastar los datos que aquí se han aportado, y hemos acabado hablando de los crop cycles, que esto siempre ha sido una cosa que está ahí de forma permanente, que hay un sitio del planeta muy concreto que salen desde tiempos muy antiguos, y hay algún grabado incluso que sale, no sé si es del 1600 o atrás, y que algo sucede, alguien da una información y que falta descodificar, evidentemente, al 100%. Amigo, como siempre, un placer compartir estos minutos contigo. El placer es mío y también es compartido, por supuesto. Repito, muchas gracias, José Luis.